La mañana despertaba sin prisa sobre la ciudad gris, teñida por una niebla suave que parecía pedir silencio. En el Hospital Central Santa Elena, un edificio de arquitectura moderna y fría, las luces fluorescentes de la recepción ya parpadeaban con urgencia. Pacientes se aglomeraban en bancos duros de plástico, entre toses contenidas, miradas impacientes y papeles arrugados entre las manos. Era un día más en un hospital donde el tiempo era un lujo y la humanidad, a veces, un detalle olvidado. Sentado en una esquina de la sala de espera, entre un anciano con muletas y una madre exhausta con su hijo febril en brazos, estaba un hombre de ropa sencilla. Llevaba un pantalón vaquero gastado y una sudadera gris sin marca visible. La capucha descansaba sobre sus hombros, revelando un cabello ligeramente despeinado y un rostro sereno, de facciones discretas. Nadie parecía notar que aquel hombre era Lionel Messi, el mejor futbolista de la actualidad, que por primera vez en mucho tiempo no quería ser visto. Y lo logró. Los ojos de Lionel Messi recorrían el ambiente con discreción. Observaba la aflicción de las personas, la forma en que la recepcionista hablaba sin mirar a los ojos, como algunos empleados se deslizaban por los pasillos sin siquiera saludar. No era la primera vez que sentía en la piel cuánto puede disfrazar la apariencia la verdadera esencia. Era una experiencia que se empeñaba en vivir por completo. Una señora con dificultades para moverse se acercó a la recepción y pidió ayuda. El recepcionista la ignoró, demasiado ocupado con su celular. Messi se levantó discretamente y le cedió su asiento, ayudándola con cuidado. Ella lo miró a los ojos por un instante y susurró, con voz entrecortada: «Dios te bendiga, hijo». Él sonrió, bajó la cabeza en señal de respeto y volvió a ponerse de pie, recostado contra la pared. Otros pacientes, sin embargo, murmuraban entre ellos. Un joven con traje comentó con desprecio: «Mira ese tipo, parece un vagabundo intentando que lo atiendan aquí». Risas apagadas se esparcieron como veneno en el aire. Messi no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si escuchara voces que venían de un lugar más profundo. Un enfermero pasó con una tabla y gritó un nombre. No era el suyo. El tiempo allí dentro parecía avanzar más lento que en la cancha. Había una tensión silenciosa que no tenía nada que ver con goles o finales de campeonato. Era la tensión de la desigualdad disfrazada de rutina. Un dolor que conocía, no por la fama, sino por la memoria. Recordó su infancia humilde en Rosario, las veces que su madre esperó horas por un médico, las noches en que su padre hacía trabajos extra para comprarle los primeros medicamentos. Estar allí, anónimo, era también un reencuentro con todo lo que lo había convertido en quien es. De repente, una voz fuerte resonó por el pasillo. «Señor, ¿está esperando a alguien? Si no es paciente, por favor, libere espacio». Era una enfermera de semblante impaciente. Lionel Messi levantó los ojos lentamente y respondió con gentileza: «Soy yo quien está esperando. Tengo una cita agendada». Ella lo miró con desconfianza, observó la computadora y resopló. «¿Nombre completo?». Él respondió, pero ella tecleó sin siquiera levantar la vista. Al fondo se abrió una puerta. Un médico de bata blanca y pasos firmes entró en la recepción. Era el doctor Mauricio, el cardiólogo más solicitado del hospital. Alto, mirada austera, postura de quien carga el mundo y sus propios títulos sobre los hombros. Miró alrededor y anunció en voz alta: «¿Messi? ¿Lionel Messi?». Hubo un breve silencio. Todos se miraron entre sí. El hombre en la esquina dio un paso al frente. El doctor Mauricio levantó una ceja. Miró a Messi de arriba a abajo y con desdén comentó: «¿Usted es Messi?». El paciente, claro, no el otro. Risas incómodas resonaron entre los presentes. Lionel simplemente asintió, en silencio. «Muy bien, acompáñeme. Espero que al menos tenga el seguro en regla, señor Messi», dijo el médico, ya dándose la vuelta sin esperar respuesta. El jugador lo siguió en silencio, con la misma mirada serena de quien sabe exactamente dónde está y por qué eligió estar allí. En ese instante,
nadie notó que la sala de espera acababa de presenciar el comienzo de una historia más grande que cualquier diagnóstico. Un momento que, algún día, sería recordado como el día en que el anonimato de un hombre reveló la arrogancia de muchos. Porque, a veces, todo lo que alguien necesita es una mirada que no juzgue, sino que reconozca. En el consultorio impecable, donde cada detalle había sido elegido para reflejar prestigio, desde el reloj suizo en la pared hasta la butaca italiana de cuero negro, el doctor Mauricio se sentaba detrás del escritorio como un general en su puesto de comando. La bata blanca, perfectamente planchada, parecía más una armadura que una prenda de cuidado. En la pared, diplomas enmarcados anunciaban especializaciones internacionales, congresos, reconocimientos, pero ninguno de esos títulos enseñaba empatía. Cuando Lionel Messi entró, el médico ni siquiera se levantó. Su mirada recorrió rápidamente al paciente, evaluándolo con la misma frialdad con la que se observa un objeto sin valor. Aparentemente, Messi no era más que uno entre tantos, un hombre común, de aspecto desgastado, con barba sin afeitar y ropa sin marca. «Siéntese ahí», dijo el médico, señalando con el bolígrafo la silla, sin mover el rostro. Messi se sentó en silencio, con la serenidad de quien sabe esperar. El doctor Mauricio abrió la historia clínica electrónica con dedos apresurados, como quien teclea impaciencia. «¿Qué está sintiendo exactamente?», preguntó sin mirar. «Palpitaciones, de vez en cuando. Una presión en el pecho, pero no siempre», respondió Messi con voz baja. El médico soltó un suspiro exagerado. «¿Fuma? ¿Bebe? ¿Tiene sobrepeso? ¿A qué se dedica?». «Soy jugador», respondió Messi, con naturalidad. El doctor Mauricio levantó la vista por primera vez, frunciendo el ceño con ironía. «¿Jugador? ¿De qué? ¿Fútbol amateur?». Messi esbozó una sonrisa contenida, más por compasión que por defensa. «Algo así». El médico anotó algo con prisa, negando con la cabeza con desdén. «Mire, señor Messi, a su edad y con ese estilo de vida, debería preocuparse menos por el jueguito y más por su salud. Esto no es una clínica de celebridades. Aquí trabajamos con seriedad». La humillación era palpable, no en los gritos, que no existían, sino en el desprecio contenido, en el tono paternalista, en la suposición de que, por parecer simple, Lionel Messi no merecía respeto. La consulta continuó durante 20 minutos más con preguntas apresuradas, exámenes solicitados sin escuchar, comentarios técnicos lanzados al aire como quien habla para nadie. Messi no reaccionó. Escuchaba con atención, asentía con la cabeza, hacía preguntas puntuales, todas respondidas con impaciencia, hasta que, al final de la consulta, cuando el médico imprimió la orden de estudios, lanzó un comentario que cortó el aire. «Hágase estos estudios lo antes posible, y si puede, cambie el fútbol por una caminata. Le hará mejor, y traiga su seguro actualizado la próxima vez. Este está vencido desde el mes pasado». Messi tomó los papeles, miró a los ojos del médico por un breve instante, y simplemente dijo: «Gracias por su tiempo, doctor. Que Dios lo bendiga». Fai. Esa frase, dicha con una calma casi desconcertante, dejó un eco extraño en la sala. El médico no respondió. Apenas hizo un gesto vago con la mano y volvió a mirar la computadora, cerrando la consulta con la impersonalidad de quien cierra un archivo. Messi salió de la sala como había entrado, silencioso, humilde, invisible. En el pasillo, se cruzó con una enfermera que lo miró a los ojos y sonrió. Tal vez reconoció algo, tal vez sintió algo, pero no dijo nada. Él devolvió la sonrisa y siguió su camino. Dentro del consultorio, el doctor Mauricio se recostó en la silla y negó con la cabeza. «Cada personaje que aparece por aquí», murmuró para sí mismo. No lo sabía. Y ese era el punto. No sabía que el hombre a quien había tratado con desprecio era Lionel Messi, no solo la estrella mundial, sino alguien que, desde hacía semanas, estaba en negociaciones confidenciales para adquirir participación mayoritaria en el hospital.
Una inversión silenciosa para transformar ese lugar en un centro de referencia humanizado. No sabía que esa consulta estaba siendo observada por ojos más grandes que sus diplomas, ni que su arrogancia pronto sería puesta frente a un espejo. El orgullo del doctor Mauricio no venía solo de sus títulos. Venía de años siendo halagado por pacientes influyentes, por directores que valoraban más los números que a las personas, por una cultura hospitalaria que confundía excelencia con distancia, autoridad con frialdad. Y durante tanto tiempo vivió bajo esa lógica que olvidó. La medicina comienza donde termina el orgullo. En los días siguientes, el doctor Mauricio continuó con su rutina, sin recordar siquiera al paciente Messi. Era solo uno más, o eso creía. Pero algo de aquel encuentro parecía haber dejado una leve sombra en el consultorio. Aquel, que Dios lo bendiga, aún resonaba en los rincones de la sala, como una oración plantada en tierra seca. Porque hay palabras que no se dicen, se entregan. Y, a veces, el silencio humilde es el grito más alto de justicia. El Hospital Santa Elena despertó aquel lunes de forma diferente. El cielo nublado arrojaba una luz suave sobre la fachada de vidrio del edificio, y el movimiento del personal, aunque similar al de cualquier otra mañana, traía en el aire una tensión sutil, como si algo estuviera a punto de suceder, flotando en el silencio entre los pasillos. Temprano, una nota discreta fue fijada en el mural interno de la administración. Reunión extraordinaria para todos los médicos y coordinadores a las 11 am en la sala de conferencias. Asistencia obligatoria. Asunto: nueva estructura societaria del hospital. El comunicado, aunque conciso, encendió murmullos en cada rincón. Circulaban rumores sobre un gran cambio tras bambalinas, pero nadie sabía con certeza de qué se trataba. El doctor Mauricio, como siempre, ingresó al hospital con paso firme, bata impecable y mirada que no dudaba. Saludaba con leves gestos de cabeza a los colegas que lo reverenciaban, como quien saluda al público antes de un discurso. Al leer el aviso, frunció el ceño, pero mantuvo su pose. Otra fusión con inversores ambiciosos, seguramente. Querrán modernizar todo y olvidar lo que realmente importa, el prestigio médico, comentó con desdén a una enfermera cercana, que solo asintió incómoda. A las 11 en punto, la sala de conferencias estaba llena. Los principales médicos, administradores y directores ocupaban sus asientos en filas ordenadas. Un panel blanco al fondo y una pantalla de proyección indicaban que se avecinaba un anuncio formal. El director general del hospital, el señor Álvaro, subió al podio visiblemente nervioso. El hombre, que siempre se mostraba firme, tenía ahora los ojos ligeramente húmedos y una sonrisa contenida. Señoras y señores, buenos días. Lo que se va a anunciar hoy marcará no solo una nueva etapa para el Hospital Santa Elena, sino también una oportunidad única para reflexionar sobre nuestro verdadero papel. Hace meses, hemos estado en negociaciones confidenciales con un nuevo inversor, un hombre que, a pesar de su fama internacional, se acercó a nosotros con humildad y un objetivo claro: transformar este hospital en un símbolo de humanidad y acogida. Algunos rostros se miraron entre sí. El murmullo creció hasta que un gesto de Álvaro impuso silencio. Tengo el placer y el honor de anunciar que el nuevo inversor mayoritario del Hospital Santa Elena es Lionel Messi. El silencio fue absoluto. Durante algunos segundos, nadie se movió. Luego, comenzaron los susurros, las preguntas entrecortadas por la incredulidad, y entonces la puerta se abrió. Vestido con un blazer oscuro, pantalón de vestir y semblante sereno, Lionel Messi entró en la sala, acompañado solo por un abogado y un miembro del directorio. El mismo Messi que, días antes, había sido tratado con desdén en el consultorio del doctor Mauricio. El mismo hombre con sudadera en la sala de espera. Ahora, allí, frente a todos, sin necesidad de reflectores, caminó hasta el podio con pasos tranquilos. Su presencia era serena, pero llevaba consigo el peso de una historia que nadie en esa sala conocía por completo. Al tomar el micrófono,
Su voz fue clara. Buenos días. Sé que mi presencia aquí puede sorprender. No vengo como celebridad ni como empresario. Vengo como alguien que lleva en el corazón el recuerdo de muchos hospitales como este, donde mi madre pasó horas en filas, donde mi familia escuchó diagnósticos con miedo, donde muchos, como yo, alguna vez sintieron que no eran vistos. El silencio ahora era denso. El doctor Mauricio sintió cómo se le iba el color del rostro. Las palabras de Messi parecían dirigirse hacia él, aunque no había señalamientos. Cuando visité este hospital como paciente, no revelé quién era. Quise vivir la experiencia como cualquier persona común. Y, en esa sala de espera, vi cuánto nos queda por crecer. Vi prisa donde debería haber escucha. Vi juicio donde debería haber empatía. Pero también vi potencial. Por eso decidí invertir aquí. Hizo una pausa. Los ojos de Messi buscaron, discretamente, el rostro del doctor Mauricio. Lo encontraron, pero siguieron adelante, sin condena. A partir de hoy, vamos a reestructurar áreas internas, invertir en atención humanizada, capacitar a nuestros profesionales con foco en la empatía. Y, sobre todo, vamos a recordar que cada paciente, sin importar su apariencia, lleva una historia digna de respeto. Todos nosotros, algún día, podemos ser el hombre invisible en la sala de espera. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, solo un largo silencio, y luego una conmoción contenida. El director general volvió al podio, agradeció la presencia de Messi y anunció el cierre de la reunión, solicitando a todos que regresaran a sus puestos. Los médicos se dispersaron lentamente. Comentarios susurrados dominaban los pasillos. El nombre Messi retumbaba como un trueno contenido entre paredes blancas. El doctor Mauricio, sin embargo, permaneció sentado un tiempo más. Estaba pálido, un torbellino de emociones lo atravesaba. Vergüenza, incredulidad, orgullo herido, pero sobre todo un tímido comienzo de arrepentimiento. La ficha comenzaba a caer, no por haber humillado a una celebridad, sino por haber fallado como médico ante alguien que se entregó con humildad y confianza. Al salir de la sala, volvió a ver la puerta de vidrio principal del hospital. Allí, alguien ya había comenzado a cambiar la placa. La nueva inscripción, aún cubierta por una tela, esperaba el momento de ser revelada. Se detuvo, la miró durante largos segundos y respiró hondo. Porque hay momentos en la vida en los que el nombre en la puerta importa menos que el nombre que uno construye dentro del alma. Y, ese día, el doctor Mauricio comenzaba, por primera vez en años, a ver no un hospital, sino a las personas que allí buscaban esperanza. El día siguiente a la revelación fue extraño para todos en el Hospital Santa Elena. Reinaba un silencio reverente en los pasillos, como si cada empleado caminara sobre terreno desconocido. El nombre Lionel Messi circulaba discretamente, no como el ídolo de los estadios, sino como un misterio revelado, un hombre de alma silenciosa que había observado todo y a todos, como un espejo invisible. En el centro de ese nuevo clima, el doctor Mauricio cargaba con el peso de una inquietud que ni él mismo sabía cómo nombrar. Desde la reunión, su mente no encontraba descanso. Repetía cada palabra pronunciada por Messi, cada gesto, cada silencio, y sobre todo, aquella mirada. Una mirada que no acusaba, pero sí revelaba. Una mirada de quien vio más allá de la superficie. Durante toda la mañana, el médico intentó concentrarse en las consultas, pero era como si su autoridad estuviera en suspenso. Se sentía pequeño dentro de la bata blanca. Por primera vez en años, sentía que el título de doctor no lo protegía y que no debía hacerlo. Por eso, cuando sonó el teléfono de su consultorio y la secretaria informó que Messi lo había invitado a una conversación privada en la sala de la dirección, el corazón del doctor Mauricio dio un vuelco. ¿Ahora?, preguntó, sorprendido. Sí, doctor. Él pidió que fuera lo más pronto posible,
respondió la voz al otro lado de la línea. Caminar hasta aquella sala le pareció el trayecto más largo que jamás había recorrido. Cada paso cargaba el peso de la vergüenza, pero también una chispa de algo nuevo, verdadero arrepentimiento. Al llegar, fue recibido con un gesto cortés por un empleado que lo condujo hasta una sala de reuniones reservada, elegante, pero discreta. Cuando la puerta se abrió, Lionel Messi ya estaba allí, de pie, junto a una ventana que daba al jardín interior. Vestía una camisa azul marino, sin marcas, sin pretensión. Un hombre sencillo, un hombre completo. El doctor Mauricio dudó un instante antes de entrar. «Buenas tardes, Lionel», dijo con voz apagada. No lo llamó señor, pero tampoco se atrevió a decir Messi, como quien pide disculpas, solo con el tono. Messi se volvió y respondió con un leve gesto de cabeza. Sus ojos estaban tranquilos, serenos, como el día de la consulta. Pero ahora llevaban algo más, un peso antiguo, una compasión madura. «Buenas tardes, doctor. Gracias por venir», dijo con amabilidad. El silencio se instaló durante algunos segundos. El doctor Mauricio caminó hasta la silla opuesta y se sentó. Sus manos sudaban. Miraba a Messi, intentando encontrar las palabras correctas, pero todo le parecía demasiado pequeño para lo que necesitaba decir. «Yo», comenzó, pero se detuvo. Messi esperó, con paciencia. Quería decir que la forma en que lo traté fue... El médico se atragantaba consigo mismo. «Fue inaceptable. No importa quién fuera usted. Fallé como médico, como ser humano». Messi asintió, pero permaneció en silencio. Había algo en su presencia que imponía respeto sin esfuerzo, como si estuviera más interesado en escuchar el corazón del otro que sus palabras. «No tengo excusas», continuó Mauricio, con la voz entrecortada. «El problema es que lo hice tantas veces, con tantas personas, y recién ahora lo veo, porque usted era Messi, y eso me destruyó por dentro». El médico bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la vergüenza no como una emoción pasajera, sino como una puerta hacia la transformación. Messi respiró hondo y habló con voz serena. «Doctor Mauricio, no estoy aquí para avergonzarlo. Estoy aquí para escucharlo y para ofrecerle lo que muchos nunca recibieron, la oportunidad de ver. Cuando me trató con frialdad, no solo me hirió a mí, hirió al hombre en la calle que nadie escucha, a la madre soltera que espera horas con su hijo en brazos, al anciano que es ignorado porque no tiene seguro médico. Yo solo fui el espejo, nada más». Esas palabras atravesaron el corazón del médico como una luz en un cuarto oscuro. No eran duras, eran verdaderas, y porque se decían sin rencor, dolían aún más. «Quisiera pedirle perdón, Lionel, pero no sé si lo merezco», dijo finalmente el doctor Mauricio. «Ni siquiera sé si eso basta». Messi se acercó a la mesa, se sentó frente a él, y con el mismo tono con el que se consuela a un amigo, dijo: «El perdón no se merece, se ofrece, y yo le ofrezco el mío. Pero solo hay una forma de honrarlo, transformando el dolor en servicio. Use lo que vivió aquí no como culpa, sino como conversión». El silencio que siguió fue sagrado. El médico cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, tenía lágrimas contenidas. Messi extendió la mano y los dos se estrecharon en un apretón. No como disculpa, sino como un pacto silencioso entre dos hombres que de formas muy distintas habían aprendido que la humildad es el camino más corto hacia el corazón de Dios. Al salir de esa sala, el doctor Mauricio ya no se sentía pequeño, se sentía libre, porque finalmente entendía que el orgullo de una bata blanca solo tiene sentido si cubre un corazón capaz de inclinarse ante la dignidad del otro. ¿Y tú? ¿Ya has perdonado a quien, sin querer, te mostró cuánto necesitabas cambiar? Habían pasado 2 días desde la conversación entre Lionel Messi y el doctor Mauricio en la sala reservada del hospital. Desde entonces, el médico llevaba en el corazón algo nuevo,
una inquietud que no era un peso, sino un llamado. Sentía que las palabras de Messi habían abierto una herida antigua y, al mismo tiempo, plantado en ella la semilla de una cura. Esa mañana, al abrir su agenda de compromisos, Mauricio encontró una tarjeta simple sobre su escritorio. Era blanca, sin logotipo, sin adornos. Solo una frase escrita a mano. Jueves, a las 20 horas. Restaurante sagrado. Mesa reservada a nombre de la reconciliación. Sin firma, pero él lo supo. Y supo, en ese instante, que no era solo una invitación a cenar, era un llamado a sentarse frente a su propia conciencia. Cuando llegó al restaurante indicado, encontró un ambiente sereno, casi sagrado. Velas iluminaban suavemente el salón y una música instrumental llenaba el aire con ternura. Fue conducido a una mesa discreta, donde Lionel Messi ya lo esperaba con la misma mirada de siempre, firme, pero acogedora. «Buenas noches, doctor Mauricio», dijo Messi, levantándose con cordialidad. «Buenas noches, Lionel. Gracias por la invitación y por el valor», respondió el médico, estrechando su mano. Se sentaron frente a frente. Sobre la mesa, 2 copas aún vacías y una botella de vino tinto descansaban entre platos rústicos. El ambiente no era solo hermoso, era íntimo, pero no por la decoración, por la intención. Durante algunos minutos, intercambiaron palabras ligeras. Hablaron del clima, del restaurante, de la ciudad. Era como si ambos supieran que el momento justo llegaría y que antes había que dejar respirar el corazón. Entonces, Messi se inclinó levemente hacia adelante y con voz tranquila dijo: «¿Sabía usted que, en la tradición cristiana, la mesa es el lugar donde se comparten las heridas? Fue en la mesa donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Fue en la mesa donde perdonó a quien lo traicionaría. Fue en la mesa donde demostró que el amor es más grande que el error». Mauricio asintió, conmovido. «Toda mi vida he sido servido en la mesa. He sido honrado, respetado, halagado, pero nunca me habían invitado a compartir mi verdad en ella. Hasta hoy», confesó. Messi sirvió el vino con gestos tranquilos, levantó su copa y, sin formalidades, dijo: «Que este brindis sea por el inicio de algo nuevo». Bebieron en silencio. Y entonces, finalmente, el médico dijo lo que aún no había expresado, no con palabras, sino con la mirada. «En aquella sala, cuando dijiste que el perdón no se merece, sino que se ofrece, algo en mí se quebró, y al mismo tiempo, algo comenzó a reconstruirse». Messi lo escuchaba con atención, sin interrumpir. El rostro sereno, pero la mirada profundamente presente. «Necesitaba que alguien me mirara como tú lo hiciste, sin ira, pero con verdad. Y entendí que todo mi prestigio era un castillo sobre arena. Porque si lo que hacía no sanaba el alma de mis pacientes, entonces era solo técnica. Y la técnica sin alma está vacía». Se hizo una pausa larga. El camarero trajo los platos, pero ninguno de los dos comenzó a comer. Estaban allí para compartir algo que no era comida. «Lionel, quiero cambiar, no por culpa, sino porque, por primera vez en años, extraño al hombre que fui alguna vez, y que la medicina borró en el camino». Messi sonrió con dulzura. «La medicina no te borró, solo te alejó de ti mismo por un tiempo, pero has regresado, y ese regreso es el mayor milagro». La cena continuó con confesiones profundas. Messi habló de su infancia humilde, de los miedos que aún lo acompañan, de las oraciones silenciosas antes de cada decisión. Mauricio compartió la pérdida de su esposa, noches en vela en la UCI, el dolor de salvar cuerpos y perder almas. Allí, entre bocados lentos y silencios respetuosos, 2 hombres muy distintos se encontraron en el punto más humano de la existencia, la vulnerabilidad, y comprendieron que hay una fuerza escondida en la debilidad confesada, un coraje que solo nace del arrepentimiento sincero. Antes de levantarse, Messi hizo un último pedido. «Quiero que te quedes en el hospital, no como jefe, sino como guía.
Quiero que seas mentor de los nuevos médicos. Enséñales no solo a diagnosticar, sino a ver. Mauricio asintió con lágrimas en los ojos. Será un honor, mi nuevo propósito. Al salir del restaurante, la noche estaba clara. El cielo, despejado. Caminaron durante algunos minutos sin prisa, lado a lado. Al despedirse, un abrazo firme y silencioso selló el pacto. Esa noche, dos hombres se hicieron hermanos, no de sangre, sino de alma. Porque hay mesas que no alimentan el cuerpo, sino que despiertan la vida. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa no para comer, sino para comenzar de nuevo? Aquella mañana de sábado, el cielo parecía haberse despertado con prisa por ser hermoso. Un azul limpio se extendía sobre la ciudad, mientras el sol bañaba con luz dorada la fachada del hospital. Pero ya no era el Hospital Santa Elena, no solo en el nombre, sino en el espíritu. Empleados, pacientes, vecinos del barrio, voluntarios y representantes de la prensa estaban reunidos frente a la entrada principal. Una tela blanca cubría la nueva placa, que sería revelada en instantes. El ambiente era de celebración, pero también de reverencia. Era como si todos allí sintieran que estaban presenciando el nacimiento de algo más grande que una institución de salud, un símbolo de esperanza. Lionel Messi estaba allí, discreto como siempre, vestido con una camisa celeste y pantalón social, sonriendo con gentileza a cada persona que se le acercaba. A su lado, con la bata cuidadosamente planchada y una expresión serena, estaba el doctor Mauricio, pero ya no era el mismo hombre de antes. Era alguien que reaprendía a caminar con humildad. El director general, el señor Álvaro, subió al pequeño escenario improvisado y tomó el micrófono. Su voz temblaba levemente, no por nervios, sino por verdadera emoción. Queridos amigos, compañeros de camino, hoy no se trata solo de un cambio de nombre. Es una consagración. Este hospital, que tantas veces cargó el peso del olvido, ahora será recordado como un lugar de acogida, respeto y gratitud. Y por eso, a partir de hoy, pasará a llamarse... Hizo una pausa, respiró hondo y miró a Messi, quien asintió con una leve sonrisa. Hospital San Lázaro de la Gratitud. Al recibir la señal de Álvaro, dos jóvenes retiraron la tela que cubría la placa, y allí, en letras suaves y firmes, se leía: Hospital San Lázaro de la Gratitud. Porque hay curaciones que solo el amor reconoce. El público aplaudió con fuerza. Muchos lloraron, otros simplemente cerraron los ojos, como quien comprende en silencio lo que las palabras no logran expresar. El nombre elegido cargaba más que un símbolo bíblico. San Lázaro, el amigo de Jesús que fue resucitado, representaba también a aquellos que, en este hospital, serían llamados de vuelta a la dignidad, no solo a la vida biológica, sino a la vida plena, aquella que comienza con el respeto. Messi fue invitado a decir unas palabras. Subió con pasos firmes y ojos ligeramente húmedos. Gracias por estar aquí. Este hospital ya no carga el peso del pasado. Ha sido transformado por historias, por encuentros, por arrepentimientos y por nuevos comienzos. Le di este nombre basado en la fe que llevo desde niño, porque creo que la gratitud es la verdadera medicina. Cura lo invisible. Hizo una breve pausa, mirando al público con una mirada que tocaba sin invadir. Yo no hice esto solo, y si hoy este lugar representa un nuevo comienzo, es porque hombres como el doctor Mauricio tuvieron el valor de bajar del pedestal y sentarse a la mesa, y fue allí donde compartimos nuestras heridas que nació lo que hoy celebramos. Las palabras llegaron como brisa a las almas presentes. No había vanidad, ni protagonismo, solo gratitud. Después del discurso, Messi y el doctor Mauricio caminaron juntos hacia el interior del hospital, seguidos por una pequeña multitud que deseaba conocer la nueva estructura. Las salas estaban siendo reformadas, pero lo más notable era el cambio en los rostros del personal. Había sonrisas sinceras, miradas atentas y una nueva disposición para servir. En una de las salas recién redecoradas,
Un grupo de jóvenes médicos esperaba. Al ver a Mauricio acercarse, se pusieron de pie con respeto. «Buenos días, doctor. Estamos listos para la mentoría», dijo uno de ellos. Mauricio sonrió. Era una sonrisa tímida, como de quien aún se acostumbra al nuevo traje del alma. «Hoy vamos a empezar con un ejercicio simple», dijo. «Quiero que cada uno atienda al primer paciente del día como si fuera su propia madre, y luego escriba una carta para ese paciente, aunque nunca la lea». Los jóvenes asintieron. Era el tipo de lección que no se encuentra en los libros. Afuera, la nueva placa reflejaba el sol con suavidad. Era como un faro silencioso para todos los que llegaban. Y para los que partían, un recordatorio de que incluso los espacios más duros pueden florecer cuando se riegan con amor y humildad. Porque hay hospitales que tratan enfermedades, pero hay otros que curan lo invisible. ¿Y tú? ¿Has pensado que tal vez el mayor milagro está en tratar al otro como alguien que realmente importa?